En esta charla vamos a tratar de bajar un poquito. Vamos a evitar el estrés inicial que nos estaba proponiendo Oscar, porque vamos a hablar básicamente de las tendencias que nosotros como compañía estamos viendo hacia adelante. Pero la buena noticia es que muchas de estas cosas no son nuevas para nosotros. Las hemos venido hablando desde hace bastante tiempo y ustedes las conocen y las manejan y las gestionan todos los días. El tema es qué vamos a hacer para adelante. Al igual que el año pasado, cuando hablábamos de Internet de las cosas, nos planteábamos si cuando termináramos la jornada iba a existir un cúmulo de respuestas a todo lo que se planteara acá. Terminó la jornada y nos fuimos con más dudas que soluciones, con más preguntas que respuestas. Y ese es el objetivo de estos foros. Lo que nosotros pretendemos en estos eventos no es que se lleven un paquete de soluciones que puedan implementar en sus organizaciones, sino más bien que se lleven un conjunto de preguntas, un conjunto de dudas, porque la mayoría de ustedes tiene que poner a pensar y a trabajar a sus equipos para que estas cosas pasen. ¿Cuándo? Dependerá. Dependerá de sus organizaciones, dependerá de sus presupuestos, del tipo de negocio que manejan, de los recursos humanos con que cuenten y evidentemente con la estrategia que cada uno diseñe para la organización que le toca conducir. Dicho esto, vamos a tomarnos un poquito de lo que dijo Oscar y vamos a empezar a hablar de estas preguntas que él mencionó. Normalmente nosotros hemos sido formados y educados para pensar en función del por qué, el qué y el para qué. Y cuando hablamos del por qué, normalmente estamos mirando hacia atrás, mirando el pasado, porque tenemos la tendencia a pensar de que muchas de las cosas que pasan tienen que ver con acciones que nosotros hicimos en algún momento de nuestra vida. Dentro de la organización tiene que ver con las decisiones que tomamos. Y así nos formaron, y así nos educaron. La mayoría de acá o somos ingenieros o tenemos algunas profesiones técnicas. Ojalá hayan muchos que vengan de perfiles más soft, más humanistas, que puedan ver esto con una visión de cara a la organización, de cara a la gente y de cara a las necesidades de cambio que vamos a tener que enfrentar. Pero la mayoría miramos el porqué hacia atrás. Nunca buscamos un porqué hoy, nunca buscamos un porqué en el contexto circundante o en las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Siempre nos damos vuelta y miramos hacia atrás. Cuando encontramos un porqué, tratamos de decir, bueno, ¿y ahora qué? Hoy, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Porque queremos encontrar nuevamente en el presente la solución de un problema que atribuimos al pasado. En ese momento empezamos a pensar rápidamente en el para qué, en el futuro. Empezamos a decir, bueno, yo voy a hacer esto para tal cosa, voy a hacer esta otra cosa para aquella otra cosa, porque mi organización va a hacer esto. Y entramos a pensar en el para qué. Muchas veces esta estructura nos termina conduciendo a soluciones similares a las que implementamos en el pasado, que nos llevaron a situaciones que tenemos que manejar hoy. Desde el punto de vista del modelo conceptual, nosotros queremos plantear un cambio. Queremos decir, hablemos del qué, definamos el cómo y entonces ahí entendamos el para qué. Pero para que esto pueda pasar, nosotros vamos a tener que hacer algunos ejercicios mentales y no solo nosotros los vamos a tener que hacer en el momento de conceptualización personal, pero vamos a tener que trabajar con nuestros equipos para que ese cambio realmente pase dentro de la organización. ¿Cuántas de las decisiones que nosotros como manager o como directivos de una organización tomamos realmente bajan por la línea tal cual nosotros la definimos? Y yo me arriesgaría a decir que muy poquitas. Solo aquellas que son autocráticas y que tienen una respuesta del porque sí. Las organizaciones cada vez funcionan menos de ese modo. Nuestros empleados, nuestros colaboradores, nuestros partners necesitan otro tipo de respuestas que no
permita a nosotros y a ellos arribar a objetivos que muchas veces no están muy alineados. Entonces, nuestra propuesta es empezar pensando en el para qué. ¿Para qué quiero yo cambiar? ¿Para qué voy a innovar? ¿Tiene sentido hoy innovar? ¿O lo puedo hacer mañana? Frente a una situación de supuesta crisis que podríamos estar viviendo, ¿tengo que hacerlo hoy? Si lo hago hoy, ¿para qué? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué ventaja competitiva voy a tener? A partir de ahí, cuando ya tengo el para qué, necesito definir el cómo. Y ahí es donde tengo que empezar a pensar en cómo voy a hacer para que mi equipo funcione, para que mi equipo trabaje, para que la tecnología me acompañe, para que no haya resistencia al cambio. ¿Saben lo que es la resistencia al cambio, no? O sea, todos hemos implementado algún sistema, aunque sea chiquitito, así dentro de las organizaciones. Los de sistemas decimos que el peor bicho que existe es el usuario, ¿no? ¿Sí? El que se resiste. ¿Por qué? Y no me gusta. La otra pantalla me venía mejor. ¿Y por qué? Y era verde, te dicen. Señora, le hace mal a los ojos. No, pero es más bonita. Esta me puso una pantalla negra, a mí no me sirve. La gente se resiste. Pero se resiste porque el para qué muchas veces no está claro. Se resiste porque no le hemos contado el cómo, ni cómo es que ellos son partes de esto, ni por qué es necesario que ellos participen. Una vez que tenemos todo este set de cuestiones resueltas o más o menos ordenadas, tenemos que empezar a pensar en el qué. ¿Sí? Ahí es donde entran las empresas, ahí es donde entran los productos, ahí es donde entran los servicios, porque yo tengo que encontrar qué cosas me permiten a mí satisfacer las necesidades que estoy planteando. Por eso, para este modelo necesitamos tener un esquema de asociados consultores de distintas organizaciones que nos permitan a nosotros vislumbrar con claridad qué vamos a estar haciendo de la manera que lo definimos en el cómo para poder cumplir ese para qué que establecimos. Claro, estamos hablando de tecnología y hasta ahora pareciera que hablamos solo de las personas. Claro, la tecnología no solo se refiere a máquinas o a software, aunque acá vinimos a hablar de software. Y ya vamos a hablar de software. Oscar decía, cuando vengan los que saben, no es este el caso, es a partir del próximo, cuando vengan los que saben vamos a empezar a ver detalle de esto, pero la tecnología empieza también con cada una de las personas, con la forma en que las personas resuelven las situaciones, las enfrentan, las encaran, las piensan. Entonces nosotros tenemos una serie de factores que ya son conocidos en el ambiente de TI. Todos nosotros sabemos qué problemática tenemos en el día a día. Ahora le vamos a tratar de poner algún orden para dejar en claro que hay algunas que no por conocidas son más sencillas. Hay factores que son intrínsecos a la tecnología y su rol dentro de las organizaciones, ¿no? Tengo que hacer un cambio tecnológico porque dejo de tener soporte y tengo que hacerlo. Ese parece ser un buen momento para que nosotros nos planteemos algunas de estas preguntas. Tengo que hacer un cambio. ¿Cómo hago para que este cambio cumpla los objetivos que yo me planteé en el para qué? Con lo cual el para qué yo lo tengo que tener pensado. Es una tarea constante del día a día, de mi equipo de trabajo. Mi equipo tiene que estar todo el tiempo pensando en el para qué. Y no siguiéndome a mí que digo, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Tienen que ser parte de esta conceptualización. Otro factor tiene que ver con los marcos regulatorios. Los que se mueven en un ambiente regulado, como pueden ser los bancos, los organismos de gobierno u otras entidades, tienen que estar atentos acá, porque un cambio en la norma hace que tengamos que salir a modificar mucho de lo que ya teníamos resuelto o armado. ¿Esto les ha pasado? Sí, ¿no? A cualquier empresa que salió a la bolsa, por ejemplo, tuvo que empezar a
respetar determinadas normas, a cumplir con determinados procedimientos, a tener determinadas auditorías y controles. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos otra oportunidad para cambiar el paradigma y pensar en torno a estas situaciones. Luego de esto, tenemos que TI pasó a ser parte del negocio. Hace algunos años, en algunos de estos foros, decíamos que el rol de TI iba a estar cambiando, que el rol de TI iba a pasar de ser un mecanismo para satisfacer algunas necesidades básicas dentro de la organización para transformarse en un proyecto dentro de la organización, en una unidad de negocio que sea parte justamente del negocio. Esto ya ha pasado. Muchos de nuestros CEOs hoy día ya están sentados en el directorio y están tomando decisiones de hacia dónde van. Es más, muchas veces les preguntan, ¿cómo hacemos para desembarcar en tal mercado? Y le preguntan al de sistemas, al de tecnología, al que conoce cómo llegar. Y después empezamos a analizar el negocio. Entonces, este es un cambio conceptual importante. Desde hace muchos años venimos hablando del rol del nuevo CEO en la organización. Pero, la verdad, ¿cuál es el rol? ¿Qué hace el CEO hoy? ¿A dónde está parado? ¿A dónde va? ¿Cómo nos estamos formando? ¿Cómo estamos formando a nuestra gente para que asuma ese rol? Si alguno de los que son CEOs acá o tienen la responsabilidad frente a la organización decide dejar la organización o irse o se gana el loto, algo así, y decide tomarse vacaciones de por vida. El que sigue, ¿cómo hace? ¿A quién dejamos? ¿A quién preparamos? Entonces, ese rol muchas veces ya no tiene que ver con la tecnología en sí mismo, tiene que ver con las personas y cómo nosotros aplicamos la tecnología a esas personas para que puedan desarrollar el negocio y no satisfacer una necesidad básica de comunicaciones, de conectividad, de acceso. Por otro lado, tenemos la creciente competitividad de los mercados. En todas nuestras organizaciones nos encontramos con que cada vez hay más competidores. Existen productos sustitutos, existen productos alternativos, existen los mismos productos más baratos, competimos con mercados que producen a un costo infinitamente más bajo que el nuestro, y entonces es necesario que nosotros nos preparemos para competir. La respuesta básica para esto es bajemos los costos. ¿Siempre bajar los costos es la respuesta? Muchas veces no, pero tenemos que estar preparados para explicar por qué no. Y nuestra gente tiene que entender por qué a veces bajar los costos no es la respuesta. Pero cuando la respuesta sea bajar los costos, tenemos que estar claros en dónde es que vamos a bajar los costos. Adicionalmente, tenemos amenazas y oportunidades emergentes. Cada vez que nuestra organización toma un camino, cambia el modelo de negocio, compra una nueva empresa, probablemente se encuentre en una situación en donde para nosotros como gente de TI exista una amenaza, pero también existen oportunidades. Había un pensador que decía que no hay crisis, hay cambio, ¿no? Y nuestras organizaciones sufren muchos cambios. Dependerá de nosotros si las asumimos como crisis o lo asumimos como oportunidad de negocio. Bueno, pero para eso es que nos tenemos que preparar. Hay que aportar un poco de valor más allá de lo obtenido en el uso de TI. ¿Por qué? Porque usar TI simplemente por usar TI, lo único que hace es generar costos. En ese caso, la tecnología sí es un costo. Si no está bien definido el para qué, no sirve. Porque terminamos yendo a un esquema en donde lo que usamos, lo pagamos. Y lo que queremos hacer es utilizar lo que necesitemos y está bien, después pagar por esto. Si no hacemos esto, corremos un riesgo. Esto, los que son un poquito más grandes quizás lo conozcan. Ustedes saben que el riesgo de usted es el riesgo del uso subdesarrollado de tecnologías desarrolladas, está presente en las organizaciones. Si no, saquen su teléfono y díganme cuántas de las funcionalidades que tienen en su smartphone usan. ¿3? ¿5? ¿7? ¿El más osado? ¿8?
Y lo más probable es que cuando quiera hablar no pueda hablar. Entonces, digo, muchas veces nos pasa esto, ¿sí? Compramos una Ferrari, pero no queremos gastar en combustible. Entonces, mejor no compremos la Ferrari, compremos un auto petrolero, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que pensar estas 3 preguntas. Bueno, desde el Level 3, desde hace algún tiempo, venimos haciendo algún trabajo relacionado con esto. Y van a ver que algunas de las tendencias que nosotros hoy vemos hacia el futuro ya las veníamos viendo desde el pasado. A mí personalmente me ha tocado participar en todos estos eventos. Los foros de la compañía son 8 en total. En Chile hemos podido desarrollar 6 ya y esperamos seguirlos haciendo. Y en estos 8 foros nosotros hemos logrado siempre ver un poquito más adelante junto con nuestros clientes y asociados de lo que podría estar pasando. Para nosotros como compañía, la tendencia principal es cloud, la que está en el número 1. En el año 2011 nosotros estuvimos hablando de esto, hace 3 años. Hoy nadie niega que cloud es una realidad en nuestros negocios. Claro, hoy día a lo mejor el que vio las noticias de la mañana o leyó los diarios de ayer, se enteró de que cloud es un problema, es un peligro, porque aparecieron algunas fotos de alguna gente. Bueno, no nos referimos solo a eso. Eso es parte del folclore y del mal uso de una tecnología, ¿sí? Ahora, esto en nuestras vidas nos puede cambiar sistemáticamente la forma de hacer las cosas. Nuestra gente que estaba acostumbrada a tocar los fierros, por decirlo de algún modo, tiene que estar preparada para administrar de otra manera. Tiene que estar preparada para pensar no en modelos, en marcas, en capacidad de procesamiento, ¿sí? Sino que en necesidades de memoria, necesidad de procesamiento, de almacenamiento. Tiene que pensar en necesidades ya no importa el hardware subyacente. Ese es problema de otro, a veces nuestro. Pero de cualquier empresa que se dedique a eso. Ya no es un problema del usuario o del gerente de sistema que tiene que resolver una situación para albergar una aplicación. Claro, asociado a eso, sí tiene un problema relacionado con la seguridad. Las vulnerabilidades crecen. Ya el ladrón, ¿sí?, la persona que se dedica a actos delictivos no es el señor que nos roba la notebook del portafolio o que entra a la empresa para llevarse un listado de clientes. Estos señores hoy día están diseminados en el mundo y tienen fines varios. Ahora, para nosotros este tema es un tema cada vez más crítico. Desde la compañía en el 2008 empezamos a hablar del tema de seguridad. Y tuvimos que hacer un trabajo porque durante muchos años, a la gente de tecnología nos costaba justificar por qué íbamos a gastar dinero en seguridad. Y hoy piensen, sin responder, ¿no? ¿Cuánto del presupuesto que ustedes tienen está destinado a seguridad? Si tienen que hacer una mejora en seguridad dentro de sus organizaciones, ¿cuánto les cuesta conseguir más presupuesto? ¿El presupuesto es solo la seguridad de la información